Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar una nueva cápsula el día de hoy para seguir con el tema de esta semana, para cerrar bien, porque este tema de Natural Language Processing es muy importante y cada día que estoy preparando las cápsulas para poderles dar las mejores funcionalidades de manera rápida de esta tecnología, quedo maravillado porque es un mundo de aplicaciones que afortunadamente para los que nos dedicamos a vender desarrollos todavía no está muy lleno de participantes ni desarrollos de empresas, aunque hay una que es la guía de muchos, que es Google. Google ya trae nuevas aplicaciones muy importantes basadas en texto. Entonces, esto permite para que todos ustedes puedan tener sin problema con ninguno muchas oportunidades de desarrollo de esta tecnología. Bueno, entonces, ahorita ya me imagino que ven la cápsula, ¿verdad? Julieta, ya estás viendo Sí, el- ya veo el Júpiter. bueno, entonces tú nada más, por favor, diles que ya pueden poner en silencio su micrófono o tú ponlos en silencio para que ya no se oiga Pero, ruido de fondo. Bueno, entonces, la cápsula del día de hoy va a ser muy sencilla, ¿sí? Que es una cápsula en donde de manera muy rápida les voy a dar una introducción muy sencilla de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, como le estaba comentando y en la cápsula que les mandé hace rato. Ahí le estoy dando una primera, digamos, plática genérica. El lenguaje natural es un campo de la inteligencia artificial que viene desde hace muchos años, soportado por grandes lingüistas y gente de informática asociada a la lingüística, pero hasta hace poco, 3, 4 años, se tenían herramientas que solo sacaban los datos, hacían búsquedas muy rápidas, pero no había hasta hace 4 o 5 años, pongamos, un modelo nuevo basado en una red neuronal. Y a partir de hace 4 o 5 años, hubo ya grupos que empezaron a poner un modelo basado 100% en inteligencia artificial de lenguaje natural. Y con eso, pues se han tratado muchos problemas de texto, como hacer un resumen de textos que vienen en noticias, en periódicos o en archivos Word o los Twitter. Por ejemplo, también otra cosa que vamos a hacer un ejemplo muy sencillo ahorita. Yo necesito dentro de un documento, pongamos, y voy a hacer unos ejemplos porque me interesa mucho el mundo jurídico. Por ejemplo, el mundo jurídico, lo que una de las cosas que es muy útil entender son los contratos. Y los contratos tienen una plantilla de quiénes son los que contratan, cuáles son las obligaciones, qué tienen, etcétera. Pues saca los montos, o por ejemplo, en contratos, pues dime todas las personas que interactúan, o, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver ahorita también, en la denuncia del señor Lozoya, dame todos los nombres propios de las personas que están señaladas, que sean ellos sus abogados, que sean personas a las cuales menciona por algún acto que se cometió, o fechas, montos, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, también otras cuestiones que ahora ya están muy de moda, yo le pido algo a Google o a Siri o por escrito o hablado, que se traduce en escrito, todo eso rápidamente. Hay una respuesta rápida de preguntas con bastante idea según lo que yo le pregunté en texto libre. Son los bots, los robots, etcétera. Pues todo eso está hecho con esa tecnología. Y después otra de las aplicaciones muy útiles para las empresas o de los políticos o de las tendencias en lo que está en los medios, dime de lo que están escribiendo o lo que se está indicando en la red o en periódicos,
si es para bien o para mal de mi empresa, de yo político, etcétera, etcétera. Son análisis de sentimientos. Y todo esto tiene que ver con una técnica que hace muchos años ya los lingüistas empezaron a entender, que es la extracción de información de textos para sacarle el conocimiento, ¿no? O sea, el texto es, si haciendo la analogía, son los registros crudos, los registros nada más, la tabla tal cual, ese es el texto, ese es los datos. Pero cuando ya lo saco y le doy una agrupación o saco los hombres, las mujeres, los que consumen más, consumen menos, eso ya se llama información con valor, porque no nada más es el texto, sino es lo que yo extraigo y saco consecuencias para mis necesidades, beneficio. Y eso es, por ejemplo, todo lo que se hace cuando le dan mucha información y quieren ustedes sacar el conocimiento jurídico, por ejemplo, o una base de conocimiento de todo lo que saben las personas, lo que lo expresan por escrito, y todo eso se guarda para ver cómo puede después utilizarse. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer cuando nosotros estamos buscando es cómo le defino la búsqueda, la forma, ¿no? Entonces, matemáticamente y desde el punto de vista de informática, hay un concepto que se llama expresión regular. Aquí lo puse, entonces, las expresiones regulares, ¿no? Entonces, una expresión regular es una forma, digamos, como taquigrafía para indicarle qué quiero, ¿no? Si quiero, por ejemplo, todo lo que empieza en A, ¿no? Entonces se le pone un símbolo que es como el acento circunflejo, A, o todo lo que termina en sion, con acento. Entonces le pongo sion, acento, y un dólar, etcétera, etcétera. Estas son lo que se llama expresiones regulares. Entonces, esto lo que hace la computadora, busca exactamente, va buscando palabra por palabra o cadena de caracteres por cadena de caracteres y lo compara con su definición de lo que anda buscando, y esa es la forma muy computacional al principio de toda la informática. Sin embargo, esto es muy demandante de tiempo, de esfuerzo, porque no puedo expresar todo y tengo que recorrer todo el texto, etc. Entonces, la nueva forma que ahora ya hace la inteligencia artificial es el entreno a un objeto que se llama red neuronal, le doy el conocimiento y hace búsquedas, pero no hace búsquedas exhaustivas cadena de cadena por cadena, sino hace unas predicciones y a través de modelos matemáticos, que ahorita no quiero hablar, que tal vez en unos 15 o 30 días entremos a redes neuronales ya de alto nivel. Pero ahorita lo interesante es que ya hay proyectos, programas como este que estamos analizando ahorita, que se llama SPACY, que está basado en una red neuronal, y es una red neuronal, y tiene todo lo importante que es la estructura de una red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Como en todos los lados, pues tener datos. Entonces, los datos aquí son documentos, y un conjunto de documentos, pues se le dice colección. Entonces, por ejemplo, tengo muchos documentos y esa colección se la quiero dar a un modelo de red neuronal para que aprenda lo que hay ahí, y a lo mejor yo hasta le digo qué es lo que ando buscando. Por ejemplo, ahorita le vamos a enseñar a la computadora qué significa nombre propio, qué significa un verbo, qué significa un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un pronombre, etcétera, complemento directo, indirecto, todo lo que implica el conocimiento del lenguaje en el que quieran, inglés, francés, alemán. Las gramáticas de los lenguajes son muy parecidas cuando son de un tipo de colección de latino o hindú, chino, pues es otras formas, y todo esto puede aplicarse al chino, al japonés, al árabe, Entonces, una de las formas más importantes que todo mundo debe tener es cómo le doy los datos a la computadora para que lo entienda. Esto lo vimos en las prácticas iniciales cuando empezamos a trabajar lo que son los datos de tablas, de catálogos, y yo les comentaba que pues un catálogo hombre-mujer o una entidad federativa del 01 al 32
pues eso no significa nada para la computadora, o uno que le diga masculino y en otro femenino, y le doy una tabla, eso no lo puede analizar. La computadora solo analiza vectores, puntos en el espacio, números, coordenadas geoespaciales con números. Entonces, hay que darle una representación y eso, acuérdense que habíamos hecho ejercicios en donde el catálogo de hombre-mujer que tenía dos posibles valores se generaba una celda con un vector con dos puntos, dos celdas, y por ejemplo, si queríamos representar la entidad federativa, que era una celda que podía tomar 32 valores diferentes, una celda en el lenguaje, en la representación original de negocio, esa celda que yo le ponía 01 Aguascalientes y si era Zacatecas 32, en vez de poner Aguascalientes 01, tenía que ponerle 32 celdas y solo un 1 en la primera para Aguascalientes, y si fuera Zacatecas, puros ceros, y en la celda 32 un 1, porque era la representación en el espacio de números que entiende la computadora, que en términos muy sabios se llama un tensor. Entonces, estaba yo haciendo la representación en vectores, que es un tensor. Acuérdense, un vector, un tensor, una matriz es un tensor. Entonces, yo tenía una representación para la computadora, para que lo entienda, del objeto de negocio. En este caso, el objeto de negocio es un texto. Entonces, una de las primeras cosas que los sabios de inteligencia artificial hicieron es representar cualquier texto, cualquiera, una palabra, un texto, un libro, una colección de muchas páginas, de lo que sea, como tensor. Entonces, ¿qué se hizo? Pues es una representación tensorial que se llama una vectorización de palabras, y hay muchas representaciones. No entramos en detalle, pero eso es lo que se hace. Entonces, ¿cuál es la mejor representación? Pues es tensor, una red neuronal. Entonces, me interesa mucho la justificación de Spassy. Aquí está en la arquitectura, y es muy importante de esta arquitectura, porque primero lo que tenemos que hacer es definir un espacio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? No, no. Que no está oyéndose. Bueno. Ah, es que no, a lo mejor se fue la red, no sé. Se oye. Y se oye, ¿no? Sí se oye. Ah, no, esto es como está. Oye. La que está mal. Bueno, entonces, pero es que me decía Julieta que se había ido su red, pero bueno, fue ella, no fuimos nosotros. Bueno, entonces le estaba diciendo, lo importante aquí es que lo primero que hace el modelo de Spassy, ustedes definen el idioma. Y esta red neuronal está tan bien hecha que acepta más de 50 idiomas: español, inglés, alemán, eh, todo, griego, etcétera, etcétera. Todos, japonés, todos, ¿sí? Portugués, todos. Se define entonces ustedes definen su modelo gráfico, ¿sí? De lenguaje, de lo que quieran, ¿no? Después ya uno que lo definen, ya la estructura de Spassy le dice, bueno, voy a usar este motor español-inglés. Es una de las primeras cosas que se hace. Primero instalamos Spassy, ya saben ustedes, se instala, y después le dije, bueno, ¿qué modelo vas a usar? Entonces ya ahorita les voy a enseñar la instrucción. Ya que defino eso, ahora sí le voy a dar un documento, un texto, y lo primero que hace entonces es generar una estructura que se llama doc. Cuando yo le meto un texto, un archivo Word, lo primero que hace es el doc. Ahorita vamos a hacer ese proceso. Ya que lo tengo el doc, ese doc que lo que hizo es tensorizó, ya lo puso directamente en la memoria RAM de la computadora, ya metió todo el texto, pero de forma tensorizada. Entonces, ese doc está compuesto de ¿qué? De las fichas, de las palabras, ¿sí? Y también hay otra estructura que es una rebanada, que es un conjunto de fichas, un segmento del texto. Entonces, tiene la ficha, que es la unidad básica, que es la palabra, ¿sí? Hola, espacio o coma, que, dos puntos, no sé.
Entonces, cada uno de esos elementos es una ficha, un token, y cuando yo le digo de la primera a la 8, la ficha 8, esa es una rebanada, un spam, y eso también tiene una estructura para manejar pedazos de texto dentro de un documento que es un conjunto de fichas. Esta es la estructura básica de cómo trabaja internamente. Y es muy importante entenderlo porque todo lo que vamos a hacer va a ser en función de esto. Una vez que yo ya tengo que es una ficha o es un segmento, una rebanada, un spam del documento, ya le voy a empezar a sacar su morfología, su base de cada palabra que se llama el lexema, el lema, se llama el lema en español. El lema de cualquier palabra es la raíz como se empieza a buscar en el diccionario. Por ejemplo, cuando yo busco una conjugación de un verbo, me da la raíz del verbo, que es el infinitivo, o cuando empiezo a buscar un adjetivo en plural, en singular, un nombre propio o en masculino, femenino, pues a veces pone nada más el lema, entre paréntesis, masculino, femenino y la terminación, etc. Entonces, el lema es la raíz, la raíz de la palabra, que todas las palabras tienen su raíz. A lo mejor es ella misma, o en el caso de adjetivos, pues plural, singular, pues nada más se pone la raíz. En caso de los verbos, las conjugaciones, solamente se pone el infinitivo. Es el lema. Entonces, esta tecnología saca todo eso. Entonces, aquí tiene, como le estoy diciendo, muchas herramientas, pero la base son la ficha, la rebanada, sacar la raíz y herramientas para sacar los pedazos, que sacar cada segmento, que es un token, y ya después viene por acá categorías, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, entonces vamos a entrar ya a más detalle. Entonces, la idea de todo esto es poder, entonces, tener un texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que ya vayan ustedes entendiendo claramente es, vamos a un pequeño texto. Aquí está el texto. Pero antes del texto, acá les pongo lo primero, que es cargar la biblioteca de Spatie. Y esto se hace como ya lo hemos hecho muchas veces en todos nuestros proyectos. Ponemos las bibliotecas que necesitamos, las ponemos acá arriba, y aquí arriba le ponemos las bibliotecas que necesitamos. Ahorita se las voy a poner, pongo todas, hay muchas que ahorita no estoy usando, pero siempre las ponemos todas. Entonces aquí, por ejemplo, antes de Spatie habíamos puesto el de expresiones regulares, pusimos el sklearn, pusimos los que permiten leer Excel, etcétera. Todas esas cosas ahorita no las estamos necesitando, la única que necesitamos es Spatie. Entonces, importamos la biblioteca Spatie. Obviamente tuvimos que haber instalado Spatie antes, y como todo lo que ya les he comentado, se tiene que instalar Spatie como con esta línea que está aquí, conda install -c conda force -y Spatie. Eso se instala así. Pero antes de instalar Spatie, para que puedan ustedes instalar las versiones gráficas, como vamos a ver ahorita, tienen que instalarle estas tres elementos, que son extensiones gráficas muy bonitas de Jupyter. Como dicen, extensiones de Jupyter para hacer cosas muy bonitas en Jupyter. Esto es lo que necesita Jupyter para poder ver todo a color, como lo vamos a ver ahorita, un texto que lo marca a color los objetos que nosotros estamos buscando. Después, la biblioteca Displacy es una biblioteca muy importante para desplegar de manera bonita, por eso se llama Display Spatie, que quiere decir Displacy. Entonces, esto nos va a permitir desplegar de manera muy bonita, y después algunas bibliotecas propias o funciones de Spatie, que es un buscador de tokens, y el otro, que es el más moderno, un buscador de frases, y después vamos a ponerle las estructuras básicas, que es el doc, el token y el span, para poder trabajar a nivel muy por dentro de la estructura de Spatie, para poder hacer todo lo que nosotros queremos. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos instalado eso y las bibliotecas, pues lo que prosigue es ya pues, ir a leer un texto, por ejemplo, un texto que vayamos a leer para hacerle un análisis, pero antes de eso tenemos que decirle a Spatie
cuál de los modelos de red neuronal va a usar. Y las redes neuronales se entrenan con pocos, con medianos y con muchos datos. Y entre más entrenen, pues mejor y más fiable es su red. Con pocos datos, y como les comenté, todo esto está entrenado con Wikipedia en la versión del idioma que ustedes quieran, porque tenían que tener un corpus que se llama, un conjunto de textos muy completo, que tiene que tener etiquetas de todo tipo, nombres de países, de qué sé yo, en todos los idiomas. ¿Y qué es lo que usaron? Pues usaron Wikipedia, que es de código abierto, y como Wikipedia lo tienen casi en todos los idiomas del mundo, entonces por eso no se complicaron la vida, pues agarraron Wikipedia en el idioma que ustedes quieran y con eso entrenaron su red. Entonces la red más sencilla, bueno, no, la red es la misma, pero entrenada con un conjunto de datos no tan voluminoso, es la primera que se llama Small Model, Medium Model, MD, y Large Model. ¿Sí? Entonces, pues, yo siempre recomiendo que usen la más grande, 56 megas, no pasa nada, son 56 megas, pues no es nada. Bueno, entonces ya la suben. Entonces aquí con esa cargan ese modelo, entonces ya Spassy sabe que está entrenada y en términos muy sabios, carga los pesos de su red. El modelo es el mismo, pero lo que cambian son los pesos, los, los pesos, ¿no? Entonces ya con eso, ustedes tienen la tecnología, ¿sí? Y entonces yo tengo ahorita, entonces ya han cargado la estructura con el modelo grande, que aquí lo cargué, entonces ya está cargado. Entonces ya lo tengo, y entonces una vez que lo tengo, lo que sigue, aquí ya está realmente la carga de la biblioteca. Le digo, carga el modelo que tiene mejor entrenamiento, y mi motor interno, el que va a analizar todo, mi duende que maneja la red neuronal, se llama NLP, y yo le puse GGNLP. Ustedes pueden ponerle como quieran a su modelo, a su motor, su duende que controla la red. Yo le puse GGNLP, ustedes pónganle como quieran. Entonces ya me está diciendo que es un modelo que está en español. Ya, entonces ya habla perfectamente español. Entonces ya perfecto. Le digo, busca, ahora vas a cargar también un analizador de frases. Aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces, con este analizador de frases, yo ya tengo la estructura para poder cargar frases. Entonces, ahora, pues, lo primero que hay, pues, le voy a poner un archivo en español de los países, que es una lista en un JSON, y le voy a poner un texto donde tengo muchas referencias a países, lo agarré de la ONU, de la ONU, donde menciona un chorro de nombres de países y textos pedacitos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues entonces yo le doy el texto de países y quiero que me marque y que me señale cuáles son los países que están en el texto, pero yo le tengo que decir cuáles son los países. Entonces, lo primero que hacemos, pues leemos el catálogo de países. Primero, entonces, leemos el texto y lo metemos. Primero lo leemos en Python. Esta estructura, la 47, es solo leer en Python. Ya lo cierro porque ya generé una estructura en Python que se llamó países. Esto es Python. Ya es una lista y simplemente, pues ustedes ven, pues es una lista de todos los países en español. Obviamente yo la había bajado en inglés y San Google, el translator, la puse, obviamente pedazo por pedazo, y ya me los puso todos en español. No iba yo a estar ahí poniendo en español todos los países, lo hizo Google. Y lo puedo poner en alemán, francés, en chino con Google, lo hago sin problema. Después agarro un texto cualquiera en español, y por ejemplo aquí vamos a poder analizar contratos, reportes, lo que quieran. Texto, es un texto que de Word lo pasamos a TXT, con los convertidores de texto, un PDF a TXT, es un texto. Entonces aquí ya tiene un chorro de texto que se le quitaron todos los espacios en blanco superfluo, y aquí le puse, aquí está un espacio en blanco, una línea, set salto de línea, etcétera. Es un texto, aquí hay muchas líneas al final, etcétera. Entonces, ya está por fuera. Entonces, con esta primera instrucción, que es en la 55, le digo, del documento que tienes afuera, tu duende motor, controlador de la red, por favor, tensorízamelo y mételo al modelo de Spassy que les enseñé arriba. Entonces, aquí ya
al hacer esto, doc-texto, eso ya es una estructura dentro de Spatie, aunque la puedo ver. Le digo doc-texto y pues me la pone y como Spatie está hecho en Python y sabe manejar muy bien, cuando le digo doc-texto y esto estoy en un ambiente Python, me lo pone como si fuera una cadena de caracteres Python, pero en realidad está dentro del motor esto. Entonces ven, aquí está ya. Entonces ahí está, el texto tal cual. Entonces una vez que tengo el texto, le digo, a ver, ahora dame el texto de los países, de mi base de datos de todos los países. Entonces, con esta línea que está aquí, la 58, que es una muy buena receta, una buena, ¿sí? Le digo, vas a meter a los, al motor de Spatie la lista de los países y eso va a ser su patrón de búsqueda. Entonces ya le estoy diciendo, mira, esto va a ser lo que vas a empezar a buscar. Entonces ya, pues, lo digo, esto es Spatie, estos son instrucciones Spatie. Le digo, con el motor que yo te digo que es mi motor de Spatie que se llama GGNLP, con esta instrucción .pipe, estos son instrucciones en Spatie, pero lo trabaja muy bien y lo puedo ver en Python. Aquí está. Entonces, ya que lo tengo, y esta es la línea maravillosa que hay que darle. Fíjate, motor de búsqueda, que en la estructura que se llama país, porque tiene estructuras para todos los conceptos, estructura país, estructura moneda, estructura nombre propio, estructura persona, estructura todo, cuestión geográfica, o sea, son mis categorías, mis clasificación de mi red neuronal multiclasificación, clasificadora. Entonces tiene todas esas clasificaciones. Entonces digo, esto es un país, esto es una localidad, esto es un nombre propio. Entonces en la estructura interna que tú ya sabes que se llama país, vas a añadir esto. Perfecto, ya con eso. Entonces ahora ya le doy otro texto, está por fuera, textos, obviamente meto el texto al motor con esto. Ahora sí, ya estoy con el motor puesto, que es mi motor, que se llama GGNLP, ya tiene un texto al cual le voy a buscar lo que yo quiera y tengo una regla que le pasé al motor, que esa regla se la definí aquí en la línea 60. Perfecto. Entonces ya le digo al motor, búscame con la regla que tú ya sabes, con todos estos, todo lo que encuentres en el documento español de las reglas de buscar lo que tú quieras. Entonces busca todo, pero aquí le digo, dame todo lo que has encontrado, ¿sí? Dentro de el buscador que te dije y que me ibas a sacar la lista de los países. Pues aquí ya lo sacó. Si yo le pongo a otro texto en donde no le puse acento a unos países y yo le dije que mi cadena tenía acento, pues esa no es una cadena válida, porque aquí es exactamente cadena con mayúsculas, minúsculas, con acento y sin acento. Entonces México no está en la cadena, Canadá tampoco está. Por eso cuando yo le digo, a ver, en un documento sin acentos, búscalo y no me lo encuentras. Aquí está. Ahora, si ustedes vean la belleza, el mismo texto, pero ahora le voy a decir, búscame las entidades. Las entidades son localidades, personas, etcétera. Y como le dije que lo hiciera con Displacy, y vean qué bonito lo pone. Ahí está el texto. Este es el texto que le di el texto que está acá arriba, que está acá en texto es decir, crudo. Ahí está el texto TXT tal cual, desde 1 de enero, no sé qué, chuchita. Entonces acá le digo, a ver, en este texto que te doy, márcame bonito en colores, con etiquetitas, todo. Entonces aquí ya me lo marca muy bien. Me dice, España es una localidad, el Consejo de Naciones Unidas es un organismo, porque le dije que buscara las entidades, y las entidades son organismos, localidades, personas, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya me está marcando los elementos que yo le dije. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que Bosnia, Somalia, Francia, Nueva York, todos estos son parte de lo que se llama country, y además, si yo le hubiera puesto ahí mi terruño como país, acá en la lista de países, mi terruño, aquí le he puesto mi terruño,
Y acá le pongo mi terruño, va a decir que es un país, porque yo le dije, un country. Pues entonces así es esto, ¿no? Eso es muy interesante. Pero eso pues es más o menos apantallante, impresionante, pero no es tan óptimo como yo quisiera. Entonces, por ejemplo, acá vamos al otro chisme. Acá está el chisme de la demanda del señor Lozoya. Aquí está el texto crudo. El fiscal Chuchita la bolsearon, los textos, no sé qué. Obviamente ese texto se lo di a leer aquí. Aquí está al archivo que también se los mandé, que es un archivo que escaneé la demanda PDF, la pasé a un OCR puro ocio, ¿eh? Y las primeras 9 páginas lo pasamos a Word y corregimos, porque el OCR pues, marca muchos errores, y lo corregimos y lo pulimos las primeras 9 hojas nada más para hacer un ejercicio, porque esa es la materia prima, no debe tener basura lo que le doy al NP, al intérprete, ¿no? Entonces aquí ya está más o menos limpio. Entonces, ¿qué me interesa? Pues sacar, por ejemplo, aquí al señor Miguel Ontiveros Alonso, a Alejandro Chuchita, a Ana Sofía, a Lozoya, a Germanero, pues son personas, ¿no? Pero como esto no está entrenado el modelo, pues esas muchas no las ve. Entonces aquí, pues aquí está la primera línea, la segunda, etcétera. Aquí están el análisis por ficha, lema, etcétera. Aquí están los tokens, ¿sí? Etcétera. Después, aquí le voy a decir, sácame los textos, aquí se los voy a poner aquí abajito, pero no va a entender los nombres de Sofía y muchas cosas no las va a poner como personas. Pero entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir yo al modelo, aprende estos nombres, y eso se lo tengo aquí por abajo. Entonces, aprende los nombres de las siguientes personas, aquí está. Entonces, yo le voy a decir en la línea 240, eso en su cuaderno lo van a ver, fíjate, el texto que yo ya tengo arriba, que yo ya lo metí al motor, acá arriba, yo ya lo había metido, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, mira, aprende Emilio, Ricardo Lozoya, etcétera. Este es un texto que yo voy a meter directo al motor. Ya, le digo cómo lo meto. Ahorita esto está muy primitivo, pero es nada más como enseño un solo texto y le doy. Entonces, le digo esto y ya después ya lo meto al elemento, genero una rebanada y le digo que esto va a ser un tipo persona, ¿sí? Si ustedes ven el texto el texto que le metí al motor, aquí está Emilio Ricardo Lozoya Austin por Chuchita y Videgaray, no sé qué, es un texto muy pequeño, ¿no? Aquí está el texto que yo le metí al motor. Entonces le voy a decir, fíjate, Emilio Ricardo Lozoya Austin es persona. Luis B. Videgaray es persona. Entonces aquí le digo, mira, de la ficha 0 a la 4 sin tocarla, aquí Emilio es la 0, Ricardo la 1, la 2, la 3. Entonces, como es hasta la 4, pero sin tocarla, quiere decir que es la ficha Emilio, el spam o la rebanada Emilio Ricardo Lozoya, le estoy diciendo, ese texto que está aquí de la 0 a la 4 es persona. Y después Luis Videgaray es de la 10 a la 12. Entonces yo ya entrené al modelo y decir, cuando encuentres esto en este texto, esos son personas. Entonces aquí le digo, con esta línea que está aquí, dame los textos y las personas, aquí ya me los pone. Bueno, esto es muy sencillo, pero ahorita lo voy a hacer para el texto grande. Aquí ya está el texto grande. El texto grande es aquí está todo el texto grande. Hasta para exponer, aquí está un texto más grande, hasta aquí. Es la primera frase ya de la demanda. Entonces le voy a entrenar para sacar al doctor Alejandro Gersmanero, que va a ser persona, al señor Miguel Ontiveros Alonso, persona, Leopoldo, Brenda, Sofía. Entonces voy a entrenar mi modelo y le voy a dar los rebanadas, voy a decir, de aquí a acá es persona, de aquí a acá es persona. Entonces ya lo entreno. Aquí está el texto completo, el 11, que tal cual. Le digo, aquí sin haber entrenado, no me saca nada. Aquí le estoy diciendo, sácame las entidades y no saca nada porque esas no las conocía como personas. Entonces aquí está mi texto, ahora le voy a dar aquí el entrenamiento, le voy a decir, vas a entrenar de la 2 y la 5, eso va a ser texto, eso va a ser persona, y la 2 y la 5 es Alejandro Gersmanero, la 15 a la 19 es Emilio Ricardo Lozoya,
del 83 al 86, esos son tokens, es otra persona, es Miguel Ontiveros, y así le estoy dando cada uno. Es detallado porque pues, hay que entrenarlo, hay que decirle cómo se llama. Aquí están todos, aquí están todos. Entonces yo ya entrené con todos los nombres. Y aquí le digo, a ver, sácame todos los nombres de las personas. Ahí están. Y ahora ve lo bonito. Aquí está, miren, el displaci. Aquí está el texto. El doctor Alejandro Guesmanero, en negrita, o perdón, en moradito. Chuchita la bolsearon en moradito. Juan de los Palotes, Miguel, Alejandro, Ana Sofía, Brenda, Chuchita, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya el modelo ya está entrenado para tener, y así le puedo ir dando todos los nombres para que no se le escape. A lo mejor lo hago directo y sí los entiende, y si no, se los sobreentreno, y con eso yo ya tengo mi modelo perfectamente entrenado, y este modelo que ya está entrenado, o sea, estoy sobreentrenando la red Spatie con mi léxico, con mi ontología, se llama, con mis palabras, con mis palabras reservadas, todo lo que hacen los lingüistas, yo lo entreno, y entonces yo ya con eso le puedo decir, a lo mejor esto es un animal vertebrado, invertebrado, mamífero. Le entreno, hago nuevas categorías, y con eso puedo hacer. Y acá ya más para ir terminando, aquí le puedo dar inclusive, como aquí está viendo, aquí lo están viendo, puedo entrenar el modelo para hacer búsquedas, pero que me saque un resultado. Por ejemplo, dime cuántos caracteres tiene, dime qué número de ficha es. Entonces aquí yo le doy la función que va a actuar sobre las fichas, ¿sí? Dame, aquí le estoy diciendo, dame el número de fichas que tiene mi documento. Ya. Y eso se lo voy a añadir al motor para que sepa que cuando yo haga una componente y le diga en ese componente, le aplicas mi componente, me va a dar el número de fichas que tiene el texto. Lo meto al proceso que sabe hacer ya de manera automática el motor, y aquí ya me dice todas las acciones que sabe hacer. Perfecto. Ahora le doy un texto, y como le dije que cuando yo metiera un texto al motor, aquí está el texto, automáticamente me dijera cuántas líneas tiene. Eso es lo que le dijo, lo que le dije aquí en mi componente. ¿Sí? Entonces, esto puede servir perfecto. Y aquí, como le estoy diciendo que nada más me diga cuántas componentes, le puedo decir, dame los nombres propios o dame los montos. Entonces, yo le genero un programa y me saca dentro de mi texto todos los montos, o sácame las personas que actúan con verbos agresivos. Le doy la lista de los verbos agresivos y me dice, y sácame el sujeto, dame el tipo de verbo y dame el objeto sobre el cual se actúa el verbo. Pues a quién agredió. Y puedo hacer un análisis semántico de todo lo que quiera con estos motores. Bueno, pues esto es parte de lo que se puede hacer con esta súper herramienta, que espero que pronto puedan ustedes usar en su lógica de negocio. Y vamos a seguir esta semana con este término de NLP, porque créanme que esta aplicación de NLP no tiene ahorita muchas personas que sepan hacer esto, y es una oportunidad de negocio para todos ustedes que se dedican a vender sabiduría, es esto. Entonces vamos a seguir con esto. Espero que podamos seguir todos muy activos, porque la próxima semana vamos a cambiar el tema, vamos a subir a Spark, y dentro de 3 semanas vamos a subir ya a redes neuronales con el nuevo modelo que trae Google, de una vez se lo avanzo, que se llama BERT, B grande ERT. Ese nuevo modelo de red neuronal de textos es el último grito a la moda que tiene Google para hacer maravillas lo que hace Google. Ya la puso hace 2 años a disposición, la vamos a usar para hacer modelos impresionantes de análisis de texto. Pues muchas gracias, nos vemos.